Hola YouTube, ¿cómo están? Espero que bien, ya que, en este video vamos a hablar de un tema interesante. Llamado algo que está en el título del video, jajajajajuajuajuaja xdbn. Sin tanta mierda, comencemos. ¿El miedo qué es? ¿Por qué se produce? Bien, esta es la pregunta que nos hemos hecho siempre. ¿Por qué what the fuck tenemos miedo? Bien, oye esta melodía que tal vez recuerdes que voy a usar en la narración del video y te sentirás algo aterrado. Bien, que comience el video. El miedo. ¿Qué es? El miedo o temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación, habitualmente desagradable, provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Existe miedo real cuando la dimensión del miedo está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. Existe miedo neurótico cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Ambos, miedo real y miedo neurótico, fueron términos definidos por Sigmund Freud en su teoría del miedo. En la actualidad existen dos conceptos diferentes sobre el miedo, que corresponden a las dos grandes teorías psicológicas que tenemos, el conductismo y la psicología profunda. Según el concepto conductista, el miedo es algo aprendido. El modelo de la psicología profunda es completamente distinto. En este caso, el miedo existente corresponde a un conflicto básico inconsciente y no resuelto, al que hace referencia. Ahí va otra melodía, tal vez la reconozcas de algún creepypasta o video. Bien, cada vez iré poniendo una melodía terrorífica cada vez que vamos avanzando. Bien, el siguiente tema. Enfoques sobre el miedo. Desde el punto de vista biológico, el miedo es un esquema adaptativo, y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. En ese sentido, es normal y beneficioso para el individuo y para su especie. Desde el punto de vista neurológico, es una forma común de organización del cerebro primario de los seres vivos, y esencialmente consiste en la activación de la amígdala, situada en el lóbulo temporal. Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca angustia y ansiedad en la persona, ya que la persona puede sentir miedo sin que parezca existir un motivo claro. Desde el punto de vista social y cultural, el miedo puede formar parte del carácter de la persona o de la organización social. Se puede por tanto aprender a temer objetos o contextos, y también se puede aprender a no temerlos. Se relaciona de manera compleja con otros sentimientos, miedo al amor, miedo a la muerte, miedo al ridículo, y guarda estrecha relación con los distintos elementos de la cultura. Desde el punto de vista evolutivo, el miedo es un complemento y una extensión de la función del dolor. El miedo nos alerta de peligros que no nos han ocasionado algún dolor, sino más bien una amenaza a la salud o a la supervivencia. Del mismo modo en que el dolor aparece cuando algo nocivo ataca a nuestro cuerpo, el miedo aparece en medio de una situación en la que se corre peligro. Para algunos, el miedo en el ser humano no guarda ninguna relación fisiológica, como reacción de alerta, sino que es un producto de la conciencia, que expande nuestro nivel de conocimiento. Situaciones de miedo. Ir entre lo más bajo a lo más alto. Pensar que hay fantasmas en casa. Bueno, este miedo es muy usual, a veces ha sucedido cuando estás solo en casa. Bien, imagina que estás solo en tu PC, haciendo cualquier cosa, y escuchas algo, lo primero que se te viene a la mente es fantasmas. XD. Bien, este miedo es un 5% de 100%, ya que no produce ningún efecto. Ver una sombra. Bueno, este miedo es muy raro o poco usual. Bien, imagina esto, solo yendo a la tienda de noche 20 p.m., ves una sombra sin un objeto que la refleje, y que veas que se mueva, y desaparezca. Bueno, este miedo sería un 8%, ya que no sucede casi siempre. Efecto producido. Ansia. Un ladrón en casa. Bueno, este miedo es raro, ya que se produce si vives en barrios bajos. Imagina esto, estás en casa con tu hermano o hermana, y aparece un ladrón, diciéndote que guardes silencio, mientras te roba. Tú imaginas que te va a abusar, matar, torturarte, culearte de formas inimaginables, etc. Bueno, este miedo sería un 15% en total, ya que pasando de aquí podría causarte un efecto en tu cuerpo.
un desmayo, o paro cardíaco por la aceleración del corazón. Efecto producido: miedo, adrenalina, oír sonidos extraños frecuentes. Esto ha sucedido en algunas personas, no en todas. Imagina esto: a punto de dormir, todos en tu casa duermen, tú prendes el televisor, te acuestas, lo programas en 5 minutos para que se apague solo, y escuchas murmullos o lamentos. Lo primero que se te viene a la mente es dormirte, porque piensas que si duermes ya no oirás nada. Imagina esta otra situación, solo en casa, oír a alguien hablar o murmurar, lo que haces es llamar a alguien o salir afuera para olvidarte de eso. Bien, este miedo es muy fuerte y produciría efectos bajos en el cuerpo. Este miedo sería 30% de 100%, porque esto produciría trauma, solo en gente débil de mente. Decaerse. Efecto producido: curiosidad, miedo siniestro, ver un fantasma. Esto ha sucedido muchas veces en casi todo el mundo, muchos testigos de haberlos visto, pruebas, etc. Imagina esto, solo en el colegio y te tocó quedarte en el aseo, a las 8 p.m, ves algo que parece sombra, ves a alguien murmurando, o sonriendo, lo que haces es correr y mandar todo a la mierda, porque lo que piensas es, te va a matar, sabiendo que es un fantasma. Eso es algo LOL. Eso es lo que piensas. Imagina esta otra, tú solo en casa ves que dicen tu nombre, lo primero que haces es quedarte a ver si oyes eso otra vez, pero siempre sales con un palo o cualquier cosa a tu alrededor. Este miedo es muy frecuente en algunos países y barrios, ya que en esos barrios corren leyendas como en todo barrio. Este miedo le doy un 50% porque presenciar ver un fantasma es una experiencia que te dejará marcado de por vida y produciría estos efectos: paro cardíaco, solo en personas débiles, trauma psicológico, coger flores ajenas de un difunto. Esto suene algo leyenda, pero es verdad. Dice la leyenda que si coges algo que no te pertenece de una lápida de un difunto que no conoces, él te seguirá atormentándote y siguiéndote porque le quitaste algo de tu pertenencia. Dicho esto, sigamos. Imagina esto, y yendo a rezar a un familiar tuyo muerto, al irte tu hermano por hacerte una broma coge unas flores y te las mete en tu bolsillo, al irte a dormir sientes que te tocan la ventana, lo primero que haces es despertar a tu hermano mayor o padre o madre para ver qué es. Este miedo es el más aterrador, ya que hay pocos casos de esto, así que le daría un 70% porque ya esto se sobrepasa. Ver a alguien que te atormente toda tu vida, torturándote poco a poco hasta llegar a la locura y el suicidio. Por eso le puse en este grado. El último, el más acojonante, el más esperado, es ver a Slenderman en tu baño. Acajajajaja juajuajuajuas juas 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 jajajajaja xd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 xx. Na mentira. Participamiento en video snuff. Bien, cuando dijo participar es que tú eres al que van a hacer cualquier tortura. Bien, sigamos. Imagina esto. Estás en el colegio. Al final una persona te dice ven aquí. Te duerme. Te lleva a una sala llena de sangre. Te dice todo lo que te va a hacer, como torturarte, meterte todo tipo de cosas, hacerte comer cosas repugnantes, culiarte de formas tan brutales que debería de decir más 99 años para ver este contenido, etc. Bien, muchos se preguntan por qué puse esto. Simple, ya que hay pocos casos de esto y me pareció algo que produciría terror, por eso lo puse. Bien, yo le daría un 95% de un 100%, ya que es muy brutal y violento. Efectos: rezar infinitamente, rogar por tu vida, tener una muerte lenta y horrible, terror, culpa. A continuación Carlos les va a decir cómo se manifiesta esta emoción. Oye, gracias. Bien, comencemos. Añadiré otras cosas aparte de eso. El miedo es una respuesta natural ante el peligro, una sensación desagradable que atraviesa el cuerpo, la mente y el alma. Se puede deber a algo que pasó, que está sucediendo o que podría pasar. Es difícil de controlar y puede provocar todo tipo de reacciones, tales como parálisis o ataques de ansiedad. En su versión más extrema, lo que se padece es el terror. Lo curioso es que no siempre es el espejo de algo real. Muchas veces se teme a algo que no existe, que es producto de la imaginación, como los monstruos. ¿Por qué se tiene miedo? Porque el miedo es saludable. ¿Qué? Sí, así es. El miedo, bien entendido, es necesario porque posibilita evitar algo doloroso o peor aún, ya que es un mecanismo de defensa que está tallado en el ADN de los seres humanos. Eso que está en el cuerpo se activa ante el peligro y permite responder con mayor rapidez y eficacia ante las adversidades. Fue aprendido por los primeros habitantes de la Tierra y forma parte del esquema adaptativo del hombre.
Claro que también hay miedos irracionales, como el temor a lo que no existe, pero la presencia de la reacción es beneficiosa para la supervivencia, tal y como verán a continuación. ¿Cómo afecta el miedo al cuerpo? La manifestación fisiológica del miedo se da en el cerebro, concretamente en el cerebro reptiliano y en el sistema límbico. Ocurre porque el cerebro está todo el tiempo escaneando a través de los sentidos todo lo que sucede alrededor de la persona, incluso cuando duerme. Si en algún momento detecta un peligro, se activa la amígdala cerebral, situada en el lóbulo temporal, y se producen cambios físicos inmediatos que pueden favorecer el enfrentamiento, la parálisis o la huida. En el cuerpo, se incrementa el metabolismo celular. El corazón bombea sangre a gran velocidad para llevar hormonas a las células, especialmente adrenalina. Aumenta la presión arterial, la glucosa en sangre, la actividad cerebral y la coagulación sanguínea. Se detiene el sistema inmunitario, al igual que toda función no esencial. Se dilatan las pupilas para facilitar la admisión de luz. La sangre fluye a los músculos mayores, especialmente a las extremidades inferiores. El sistema límbico fija su atención en el objeto amenazante y los lóbulos frontales, encargados de cambiar la atención consciente de una cosa a otra, se desactivan parcialmente. Todo facilita la respuesta del individuo ante el peligro, y esto sucede por igual ante cualquier tipo de miedo. Claro que también puede haber consecuencias negativas como taquicardia, sudoración, temblores, retroalimentación del temor y pérdida del control sobre la conducta. Falta de armonía en los riñones, lo que puede hacer que la persona se orine involuntariamente. Si lo que se experimenta es un miedo intenso o un trauma, este queda fijado en la memoria con mayor intensidad. Esto tiene una lógica evolutiva. Lo que daña se fija con mayor fuerza que aquello que da placer, porque resulta más adaptativo. Por ejemplo, basta quemarse una vez con fuego para no volver a posicionar sin cuidado cualquier parte del cuerpo sobre una llama. Si alguien se olvidara inconscientemente de esto, se podría quemar día tras día. ¿Cómo afecta el miedo a la mente? El miedo hasta ahora descrito guarda relación con el mundo real, pero también existe el miedo imaginario o neurótico que no tiene correspondencia con el peligro. Le sucede a aquellos que evalúan por demás algo que tienen que hacer y terminan por imaginar el peor de los escenarios posibles, uno que no tiene por qué ser el más probable o ni siquiera ser tan perjudicial como se lo supone. Una de las situaciones más comunes se da cuando un individuo tiene miedo al rechazo. Esto también está en el ADN. Como la supervivencia de los primeros hombres dependía de su comportamiento en grupo, si alguien era expulsado de la comunidad, quedaba a merced de los depredadores. Pero hoy la situación cambió. Hay cientos de grupos de pertenencia y los depredadores no son tan temibles como los que habitaban la estepa africana. ¿Cómo se enfrenta al miedo? Como primera medida, al miedo hay que naturalizarlo, es decir, aceptarlo ante el peligro y nada más. Y todo lo que esté en la cabeza, regularlo. El temor en una entrevista laboral o en una primera cita es normal. Pero al otro miedo hay que tratar de expulsarlo. Es un impulso interior que busca defendernos de un peligro irreal que la mente se esfuerza en creer. Claro que ante una patología el mejor camino es siempre consultar a un profesional de la salud mental, quien podrá trabajar para desactivar esas falsas alarmas. ¿A qué le tienes miedo? ¿Sueles temer a algo irreal? Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, recuérdenlo, todo es opcional, la suscripción, el like, entre otros. Nos vemos en otro video.